ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llore, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todo tenía arpa y copa de oros llenos de incienso, que son la oración de los santos. Cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y el abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje y lengua y pueblo y naciones, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinamos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones y millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y la riqueza y la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y todos los creados que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra en el mar y toda la cosa que en ello hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza y honra y gloria y el poder por los siglos y de los siglos. Amén. Bueno, vemos nosotros acá, y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro, adoraron al que vive por los siglos y de los siglos. Amén. Bueno, vemos acá, ayer estábamos el capítulo 10, estábamos dando, y acá la misma visión vio Juan. Y lo que yo quiero acá aclarar a ustedes, acá por ejemplo está muy claro que está haciendo cuando vino Cristo a desatar el sello. Ese sello es acá la incredulidad. Y él cuando murió dice rasgó el velo, hay distintas formas muestra. Y acá muestra que estaba sellado el libro. La incredulidad estaba sellado con la incredulidad, la fe, gozo, paz, alegría. La vida de Cristo. Cristo era el libro que estaba sellado. Y nosotros encontramos en Filipenses, dice que estaba, en Colosenses también dice que estaba, misterio era, escondido del hombre por causa de la incredulidad, por Adán. Desde Adán que pecó, está escondido la fe, gozo, paz, alegría, amor, esa vida de Cristo. No puede sentir el hombre, aunque quiera sentir. No podía tenerle Dios como Dios. Solamente podía conocer la vida de Satanás. Lleno de amargura, de tormento, lleno de incredulidad, Dios. Lleno de dolor el hombre. Y le tenía a Dios, a Satanás.
y no podíamos, estaba escondido. Nosotros vamos a ver en Colosenses eso, por eso. En distintas formas, acá dice que el libro estaba sellado. Y en otro lado dice misterio, dice. Misterio quiere decir cosa escondida. Cristo estaba escondida del hombre, esa fe, gozo, paz, alegría. No podía sentir, no podía conocer cómo subió a Cristo. Por la incredulidad que no creyó, a Adán le habló, no coma este fruto. No crea a Satanás. Y ellos creyeron más a Satanás. Y ahí fue escondido de ellos. Ahí fue sellado la vida de Cristo, este libro. Esta fe, este gozo, esa paz, esa alegría, la vida de Cristo. Ese es el librito. Y en Filipenses, o Colosenses, vamos a ver primero. Colosenses. Para que usted vea que está hablando, cuando Cristo vino a morir en la cruz, esta visión no es que va a pasar, porque muchos creen que el Apocalipsis va a pasar. Y es muy claro que está hablando, ya sabemos nosotros que en hebreo presente, futuro y pasado quiere decir la misma cosa. Y se traduce en futuro ciertamente porque él era hebreo. Juan que escribió era hebreo y después ya quedó así. Se traduce en castellano, en griego, en todos los idiomas, la Biblia se traduce en futuro y quedó así. Pero acá solamente cuando nosotros nos humillamos de esa incredulidad, puede Dios que desatar ese sello, que hasta ahora ya está abierto todo ese sello. Pero de muchos está cerrado todavía ese sello, está cerrado todavía, sellado todavía este libro y dice que es futuro, pero ya ha pasado. Tenemos que llevar hacia atrás, hacia la muerte y la resurrección de Cristo. Acá se escribió al 85, al 95, después de la muerte y la resurrección de Cristo, escribió Juan, vio la visión de la muerte y la resurrección de Cristo y vi, dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, ese es Cristo, que dice, y vi, esta es una visión de Juan, dice, en la mano derecha que estaba sentado, dice, en el trono, un libro escrito, dice, por detrás y por fuera sellado 7 sellos. Totalmente no se podía la vida de Cristo yo conocer. Y en Colosenses vamos a ver, en otro lado dice que era misterio. En distintas formas hablan la palabra de Dios para que podamos entender. Acá dice 1:26. Vamos a leer un poquito antes. Eh, 1:25 vamos a leer. De la cual dice Pablo acá, fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, que anunciese cumplidamente la palabra de Dios. Él fue el ministro. Él administró, él predicó, él anunció esa muerte y la resurrección de Cristo. Fue ministro, dice, fui ministro de Dios, que me fue dada para con vosotros, para con ustedes. El misterio, acá está en el 26. Misterio quiere decir cosa escondida. La fe, gozo, paz, alegría. Ese Cristo fue escondida del hombre. Y acá dice mismo doblemente. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que
ahora ha sido manifestada a sus santos. Acá dice que estaba oculto. No podía sentir esa fe en Dios ningún hombre. Ese gozo, esa paz, esa alegría, ese amor. La naturaleza divina de Cristo ni un hombre podía conocer. Estaba oculto, estaba escondido, como quiera decir. Siglos y edades, siglos y edades desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo. Ese quiere decir, desde la caída de Adán hasta la venida de Cristo. Era otro siglo, otro tiempo, como quiera llamar, otra edad. Es la edad de Satanás, es la edad de incredulidad, tormento. Tener otro Dios es el gran tribulación, como dice, el gran dolor del hombre. Como dice, nosotros el otro día estábamos hablando de la gran tribulación. Adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, malo, miseria, padecimiento, sufrimiento. Eso es el gran tribulación. Eso es lo que trae Satanás. A él solamente podíamos conocer. El hombre no podía conocer a Dios. Entonces dice acá que el librito estaba sellado. Y ahora acá dice en Colosenses que el misterio escondido quiere decir que había estado oculto. Estaba oculto. No podía encontrar, no podía sentir el hombre esa fe, gozo, paz, alegría, amor, que es la vida de Cristo, la paciencia. Toda la cualidad de Cristo nadie podía sentir. No podía conocer el Dios verdadero, el hombre. Y este era otro siglo, otra edad, otro tiempo. De la caída de Adán hasta la venida de Cristo. Era el reinado de Satanás. Él reinaba en nuestra alma. Él gobernaba nuestra mente. En aflicciones, en angustia, en dolores. El gran tribulación. Ese es el número 666. Cuando sentía ese dolor. Ese es el número de la bestia. Porque la bestia, ya sabemos, era que los reyes que perseguían a Israel. Pero tenía la vida en número de hombres. Tiene la naturaleza satánica. Entonces, como quiera llamar, distinta forma muestra. Esa es la tiniebla. Estábamos en tiniebla. El gran tribulación, el gran dolor. Era otro reinado, el reinado de Satanás. Y el Señor vino a destronar, a sacar el poder de esa aflicción, de la incredulidad, de esa hechicería, de esa miseria, de esa muerte sórdida, de la muerte en victoria. Sí, hay muerte natural, sabemos, pero uno va a ir en el cielo si uno pide perdón de pecado. Pero Él ya quitó ese, que todos los hombres, bueno, ciertamente mucho todavía en misterio oculto, aquello que no reconoce a Cristo como Salvador y no pide perdón, que es pecador por Adán. Ya sabemos que su destino es en el lugar del tormento, porque todavía, como dice Israel, dice que lee el viejo pacto, dice, y hasta el día de hoy está todavía ese velo, ese sello sobre por cual Cristo ya fue quitado. Quitó ya esa incredulidad, quitó ya todo ese tormento a él. Pero muchos, al no pedir perdón de la incredulidad, entonces sigue ese sello. Está todavía sellado en el 666. Pasa todavía en la gran tribulación. Está todavía lleno de tormento su vida, lleno de dolor. Tiene otro Dios todavía. Todavía lo que ya está
ya no hay más misterio. Ya el Señor mostró ya en la cruz. Ya Él podía ya conocer. Ya no tiene que ser ya oculto, pero de mucho oculto todavía. Y bueno, vemos nosotros acá el misterio que había estado oculto desde siglos y edades. Antes era otro siglo, ahora es el siglo y edad de Cristo, reinado de Cristo. Antes, desde la caída de Adán, era otro tiempo, otro siglo, otro reinado. El reinado de Satanás, de incredulidad, de tormento. Él era el Dios del hombre. Y dice en el 27, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Gentil no tenía parte, gentiles es los que no son judíos. Escuche bien, cuando dice vosotros, está hablando a gentiles Pablo. Ustedes, dice vosotros. Y cuando dice nosotros, está diciendo a Israel. Esas cosas ustedes tienen que dividir bien. Y después dice, Él quiso, ¿a quién quiso? Porque Él trae la administración. Fue hecho ministro. Él administró, Él predicó a Cristo crucificado. Y Él administró a gentil, que para gentil también era el perdón de pecado. Porque antes era nada más, los judíos nada más tenían parte. Pero ahora nosotros también tenemos parte. Y acá dice, Él quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de su gloria, de este misterio, dice. Él, la riqueza de este, ya podés sentir esa paz, gozo y alegría. Podés ya creer a tu Dios verdadero. Es una riqueza, porque el hombre, aunque tenga plata, está lleno de tormento, lleno de desesperación, lleno de sufrimiento, es el gran tribulación. 7 años, totalmente sufrimiento. No hay paz en Satanás. Y está perfectamente, 7 sellos tiene también. Perfectamente, el número 7 habla de él. Perfectamente está sellado en la incredulidad, en la maldad, en odio, sufrimiento, la vida de fe, gozo, paz, alegría. Por eso tenemos que valorizar la cruz, pidiendo perdón y escuchando esta palabra de la cruz. Es necesario que Él venga a morir en la cruz para que se predicase el arrepentimiento del pecado, empezando de Jerusalén y todas las naciones. Y ahí sacó el sello de la incredulidad y el sufrimiento del hombre. Todo aquel, al menos, que pide perdón. Y después los hijos de Dios. Ustedes saben que ya tenemos 2 naturalezas ahora. Él quitó, Él hizo todo. Pero nosotros también, tomen mi cruz cada día, dice. Cada día. Dice, despojemos. No, dice del hombre viejo que está viciado, acostumbrado, y renovar el espíritu de vuestra mente. Renovar, pedir perdón, escuchar la palabra y pedir perdón de esa incredulidad que está todavía ciertamente para salvación. Tener una miniatura, una nueva criatura. Pero el Señor ya cuenta todo, que está todo ya desatado. Si vos pedís perdón, si escuchás la palabra, cada día va a ir desatando esa incredulidad y va a ir aumentando, arraigado y cimentado en la fe. Ese es el nuevo sello que tenemos, la fe en Cristo Jesús. Y la fe viene por el oír de la palabra. Ninguno que no quiere escuchar la palabra tiene que pedir
Señor, no puedo escuchar la palabra. Es señal que no tiene fe. Me atormenta, es normal, porque Satanás quiere sacar la palabra y no quiere que te humilles, no quiere que declares esa incredulidad que vos trajiste desde Adán. Pero tenés una miniatura. Pero el Señor quiere arraigar, quiere que crezca esa fe. Y dice acá que Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio, de esta cosa escondida, de esta fe, de ese gozo. Por eso, venida la fe, dice, no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo ley, dice. Aunque nosotros no teníamos ley, Israel tenía la ley y ahí le instruía por la fe que tenga, por la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí va a haber el perdón de pecado, va a desatar ese sello de incredulidad, de dolores, de sufrimiento del hombre. Dice la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. Cristo en vosotros. ¿Y qué Cristo? Entró el espíritu de fe, entró el espíritu de paz, gozo y alegría. Totalmente en nuestra alma, en nuestra mente, ya le tenemos, queremos orar, ya queremos pedir perdón, ya podemos. Pero muchas veces, aunque ataca mucho, atropella otra vez, quiere mantener ese sello, ese misterio, Satanás. Quiere cerrar la vida de Cristo. No podemos escuchar la palabra, pero ya podemos pedir perdón. Ese rechazo, cansancio, desinterés, no está de acuerdo a la palabra. Pedí nomás perdón. Ya podemos decir perdóname. Antes no podía, aunque hacía sacrificio los judíos, pero para los judíos nomás, pero para nosotros no había esperanza. Los judíos ciertamente, cuando hacía sacrificio de animal, el Señor veía su obediencia ahí. Entonces tenía un momento, dice que el ministerio de condenación, la ley, fue con gloria. Se manifestaba poderosamente el Señor con ellos, pero no había todavía perdón de pecado. Aunque los profetas predicaban, el Señor estaba enfocando la muerte y la resurrección de Cristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Porque si con la sangre del macho cabrío, con la sangre del toro, dice, se podía haber salvación, podía haber perdón de pecados, por demás Cristo vino a morir en la cruz. Entonces vemos acá también Efesios, si quiere leer 3 y 4. ¿Es 3? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Escuche bien. Misterio quiere decir cosa escondida. Ministerio quiere decir servicio. Escuche, es distinto. Ministerio quiere decir servicio. Habla a veces el ministerio de la ley, el servicio de la ley, y a veces habla el servicio de la cruz. Ministerio quiere decir servicio, que se administró en la ley, que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Cuando vino Cristo, ya se administró ya el servicio que Cristo vino ya a morir, ya se cumplió lo que dicen los profetas. Y misterio quiere decir cosa escondida. Es distinto la palabra, no se vaya a confundir. Vemos nosotros, dice el ministerio de condenación, dice servicio de condenación por la ley, fue con gloria. Y acá dice misterio, no quiere decir la misma cosa.
Esta cosa ustedes tienen que tener mucho cuidado cuando lee la palabra. Cuando dice vosotros, dice habla a los gentiles. Cuando dice nosotros, habla Pablo a los Israel. Porque él también es israelita, tribu de Benjamín. Entonces, nosotros, dice Pablo a los Israel. Nosotros. Y vosotros quiere decir ustedes. Ustedes gentiles que no son Israel. Y él es apóstol maestro de los gentiles. Él anunció la salvación para los gentiles. Porque lo otro anunciaba para Israel solo. Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles él predicó a los judíos. Por eso la mayoría, que vemos nosotros, por ejemplo, Santiago, Juan, Pedro, Marcos, todos los 4 evangelios, habla a Israel conforme la ley. Ellos anuncian, ciertamente ellos creen que es Cristo, pero mezcla con la ley. Pero Pablo dividió y predicó a los gentiles. Y vemos el otro día, leemos también Mateo, dice, no vayáis en camino de los gentiles ni de samaritanos, le dice a los 12 apóstoles cuando va a salir a predicar, porque ellos no son que para los gentiles. Para los gentiles es Pablo, que nosotros somos los gentiles, no somos judíos. Y él dice acá, yo soy, dice, predicador, dice, administrador para los gentiles, vosotros gentiles. Esas cosas es muy importante dividir bien. Por eso estos son doctrinal. Por eso tiene que atender bien para dividir bien. Y dice entonces en Efesios 3, dice Efesios 3:4, 3:13. Pero vamos a leer de uno. Por esta causa, yo Pablo, escuchen, prisionero de Cristo Jesús, por esta causa, para administrar para confirmar el ministerio, el servicio, que Cristo ya vino a morir en la cruz para perdón de pecado. Y él está prisionero por eso. Él le llevaron en la cárcel. Los mismos judíos, los fariseos, porque los fariseos, judíos y saduceos, los fariseos dicen que no es Cristo lo que ha venido. Encontramos en San Juan 9:22 y 10:33 de Juan del Evangelio, es que ellos dicen que no es Cristo lo que ha venido. Ellos están esperando todavía. Y los saduceos dicen que no hay salvación. Encontramos en Corintios 15 que no hay resurrección de los muertos. Resurrección quiere decir salvación, porque nosotros estábamos muertos desde Adán, muertos en fe, delito y pecado, en falta contra Dios. Y revivió nuestra fe, resucitó la fe cuando vino Cristo a morir en la cruz. Entonces dice, habla de la resurrección, pero mucho entiende mal. Y por ejemplo, en Tesalonicenses dice que va a resucitar, y muchos creen que la segunda venida, que va a resucitar, los muertos en Cristo, dice, resucitarán. Y ellos, eso cuando está en el cementerio, lee ese pasaje y lleva, cuando viene Cristo, va a resucitar esos muertos. Los que mueren en Cristo ya es salvo, se va al cielo ahora, no resucita más. Resurrección quiere decir salvación, que tuvo la fe, porque ha muerto la fe en nosotros, la vida de fe, gozo, paz, alegría. Resucitó,
en nosotros la fe, gozo, paz, alegría de la vida de Cristo, porque en Adán, por la incredulidad, murió la vida de Cristo. Por eso estamos muertos en vuestros delitos y pecados. Era delito nuestra falta con Dios y no le podíamos conocer más a Dios. Y pecado quiere decir ofensa. Delito es no creer a Dios. Y ese murió la fe. Y por lo tanto gozo, paz, alegría, amor. Murió la vida de Cristo. Estábamos muertos en Cristo. Y después cuando vino y Él entregó. Eso tiene que llevar en Gálatas ustedes. Estos son para que usted divida bien. Gálatas 3 está eso. Vos que de 24, de 22 empieza. Que lo que está, eso tienen que saber los predicadores bien, para que usted divida bien. Ese vosotros, cuando dice a los gentiles. Nosotros dice a los israelitas, Pablo. Cuando dice misterio es una cosa y ministerio otra cosa. El tiempo pasado dice siglo, edades, cuando dice, habla la edad del siglo. El último tiempo es cuando Cristo vino a morir en la cruz. Este es el último tiempo. No hay otro tiempo, antes era otro tiempo. Tiene que dividir bien, explicar bien esas cosas. Es muy importante para que ustedes mismos se le abra la palabra de Dios. No es así nomás leer. Y eso es como si fuera que estamos en primer grado, segundo grado y así vamos diciendo. Así también la palabra usted tiene que ir sabiendo bien, explicar bien. Cuando se murió la fe, ¿por qué estábamos muertos? Dice, algunos predicadores no tenemos que ciertamente nosotros murmurar por maldad a los predicadores. Igual el Señor le usa por misericordia y se salva con ello almas, porque muchos no tienen capacidad de explicar bien, pero el Señor quiere que no seamos niños fluctuantes, quiere que entienda la palabra. Y entonces algunos predicadores dicen, estábamos muertos en vuestro delito y pecado, pero no explica qué es lo que murió: la fe, el gozo, la paz, la alegría. Estaba muerto, estaba oculto, como dice ahí, estaba sellado en la incredulidad. La incredulidad no selló. Ese es el número 666, el número de hombre. Esa es nuestra naturaleza de la incredulidad, no creer a Dios, rechazar a Dios, burlarse por Dios. Aunque estamos en sufrimiento, no podemos si no pedimos perdón. Por eso es bueno que ustedes sepan bien y dividan bien para ustedes mismos, para que predique, cuando predica puedas explicar bien que en Adán nosotros estamos muertos. Murió la fe. Él dice, no comáis este fruto, no crea a Satanás, le dice. Y creyó a Satanás y selló ahí en la incredulidad a Dios, y la fe murió, y estamos en delito, en falta. Delito quiere decir en falta con Dios, porque el hombre no creyó a Dios, es un delito. Y muerto, ya murió ahí. Está en misterio, cerrado, oculto de nosotros esa fe. Ya no podemos creer hasta que Él venga a entregar otra vez esa fe en la cruz del Calvario. Por eso dice, ¿quién me lee de Gálatas? Quiero que me lea. Gladys, vení a este lado, mamá. Desde 22 me parece, de Gálatas. Mas la Escritura lo encerró todo bajo palabra, para que la promesa que es por fe en Cristo fuese dado a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley,
encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Vemos ahí tuvo otra medida cuando Él vino y entregó otra vez la fe para que podamos plena seguridad. Quiere decir que existe Cristo, que es palabra de Cristo, que es lo que murió y resucitó para perdonar, plenamente seguro que Él va a perdonar tu pecado. Entonces ahí entregó cuando Él vino a morir en la cruz. Por eso tenemos que escuchar esta palabra y pedir perdón de la incredulidad, porque la fe murió en Adán. Eso traemos de allá, de Adán. Ya quedó misterio, escondido, oculto de nosotros la fe y por lo tanto el amor, gozo, paz, alegría, amor. Toda la cualidad de Cristo no podemos conocer. Murió. Estábamos confinadas, quiere decir condenadas bajo la ley. A los israelíes se fueron, al pueblo Israel fueron dadas la ley. Los 10 mandamientos, 364 decretos, 613 decretos, estatutos, mandamientos totales. Eso fue dado a Israel, no a nosotros. Cuando Cristo vino a morir en la cruz, cumplió ese 613 decretos, estatutos y mandamientos. Y ahora nosotros vamos a cumplir a medida que vamos escuchando la palabra y nos muestra que somos pecadores por no creer. Cuando más nos humillamos de esa incredulidad, que no estamos de acuerdo, que creemos que es palabra de hombre, es no coirá por la corrección, ahí va a ir, Dios que va a ir abriendo a nosotros esa atadura que teníamos, ese sello se va a ir desatando, o quiera decir ese misterio, esa Cristo escondido, esa fe, gozo, alegría, va a ir creciendo y va a sentir en tu mente va a gobernar. Esa fe, gozo, paz, alegría, totalmente. Va a querer escuchar la palabra nada más. Va a querer, Dios, que solamente orar y humillarse. No te va a interesar la cosa terrenal en la vida de Satanás. Ya sabes cómo se manifiesta Satanás. Automáticamente le podés ya crucificar, pedir perdón, que te limpie tu mente, tu pensamiento, y se va a ir transformando de incredulidad a la fe, de la maldad al amor, de la angustia y tristeza a la paz, gozo y alegría. Así. Y después todas las cualidades de Satanás va a ir destruyendo. Y dice acá, entonces, en Adán lo que murió, ¿qué murió de nosotros? Le dice, no comáis, le dice a este árbol del bien y del mal. ¿Qué fue eso? ¿Qué dice? Ahí murió la fe. Murió la fe. Pero él le dice, no comáis, ¿qué quiere decir? No crea a Satanás, porque ahí comemos a Satanás. Comemos, esa fe en Satanás tenemos y nos creemos a Dios. Y murió la fe en Cristo. Y le dice, porque moriréis. Y murió la vida de Cristo. Por eso nosotros, dice, está muerto en vuestro delito y pecado, dice. Nosotros estamos muertos en la fe, gozo, paz, alegría. Por eso es misterio. Escondido está la vida de Cristo hasta la venida de Él. Pero de muchos está escondido. Todavía lo que estaba, Él ya trajo la fe. Pero está escondido de muchos todavía. Porque nos pide perdón de pecado. Y nosotros mismos, si nos seguimos pidiendo ese perdón de la incredulidad, va a ser escondida otra vez. Aunque tenemos a Cristo para salvación. Pero no tenemos, Dios, que para crecimiento. Él quiere que cada día nos alimentemos de esa palabra de fe. La fe viene por el oír de la palabra. Si no querés escuchar esta palabra, no puedes decir que tenés fe. Si no te interesa esta palabra conocer, no puedes decir que tenés fe, que crees, que estás plenamente seguro. Si no te gusta, te diga el Señor, ese es Satanás, ese es el misterio. Ese te está ocultando la fe, aunque ya está revelado.
aunque ya está revelada. Esto es muy bueno que ustedes bien se ha desarrollado a cada uno, porque o si no, va a haber mucha duda a ustedes. Y vemos nosotros, había 2 árboles en el huerto del Edén. Uno era el árbol de la vida, que es Cristo crucificado, y el otro, el árbol del bien y del mal. ¿Por qué Satanás es del bien y del mal? Por medio de ese mal, de ese sufrimiento, de ese tormento que Él nos trae, vemos la necesidad de Dios y vamos a llegar al bien. Vamos al bien de la fe, gozo, paz, alegría, pedimos perdón. Por eso buscamos a Dios, porque el hombre, si no caía en ese mal, entonces no podía, no veía la necesidad de Dios, entonces no va a venir al bien. Y entonces vemos acá, en Efesios era 3:3 dice, por esta causa, 3:1 dice, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Encontramos esto nosotros, que Él siempre le ha perseguido, lo mismo judíos le perseguía, porque Él decía que ya se terminó la ley y que ya sigue el ministerio, el servicio de la cruz, que ya se cumplió todo lo que venían predicando los profetas, y los profetas y los apóstoles creían que era Cristo, pero era débil en la fe, porque ellos no creían que quería seguir por el ministerio a través de la ley y por el ministerio de la cruz. Quería seguir circuncidando, quiere seguir guardando los sábados, quiere por el bautismo. Es débil en la fe, tiene débil la fe en Cristo, que en Cristo está el perdón de pecado, no en el bautismo, no en el Santa Cena, no le va a perfeccionar, no en el ayuno. Y dice acá, en el 2 dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, le dice otra a los gentiles, vosotros, le dice, la gracia de Dios, que me habéis, dice, que habéis oído de la administración. Él administró, Él dio la palabra de la gracia. Gracia quiere decir regalo inmerecido. ¿Y qué es el regalo inmerecido? El perdón de pecado. Ese es lo que te regaló. No merecemos el perdón de Dios. Y te regaló que pida perdón. Y entonces administró en la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Que ya también para los gentiles hay también este regalo. No solamente a judíos. Y él administró, y él vio que le perseguía a los mismos judíos, siendo que ellos venían anunciando que un día va a venir a morir Cristo en la cruz. Ellos no lo conocieron. Ellos mismos le entregaron a Pilato para que le mate. El mismo su discípulo Judas le traicionó y le dio con un beso. Los mismos judíos, siendo pueblo de él, y entregó a los gentiles. Pero tenía que ser así para que se cumpliese la escritura, porque también él murió por los gentiles, por eso Pilato le tenía que matar. Aunque no sabía, dice él, yo no sé por qué va a matar, no tiene nada de culpa esta persona, dice Pilato. Pero para que se cumpliese la escritura, porque también para los gentiles también hay salvación y perdón de pecado. Y entonces le mataron, los judíos le entregaron y le mató los gentiles. Entonces, los dos culpables. Eso encontramos también en la Biblia. No es que estoy diciendo nada más. Ya vamos entrando después en la doctrina
para que usted sepa todo bien la palabra de Dios, dividir bien. Y dice acá, en el 3 dice, que por revelación me fue declarado el misterio. Ustedes, por ejemplo, que ustedes saben un poco más la palabra, usted ya creía que sabe todo ya, no hay necesidad ya tanto, ¿cierto, Julio? ¿A vos qué te pasa tanto así? Y a veces nos orgullecemos, creemos que ya sabemos todo, pero hay mucho todavía para entrar en la profundidad. Ni todavía empieza un dedito, recién usted mueve, no sabe todavía nada. Ahora va entrando a medida que va escuchando la palabra y a medida que se va humillando, porque si no se humilla va a escuchar y no va a tener interés, le va a agarrar más orgullo todavía. Y va a ir viviendo bien la palabra. Y entonces ustedes y creemos, yo mismo yo me doy cuenta por mí. Yo primero tiempo creía que ya sabía toda la palabra y después me dice, imagínate, yo leía libros de estudio y todo, y vio que estaba lleno del Espíritu Santo, tenía revelación, yo me creía muy fiel, el Señor me hacía grandes obras, se sanaba enfermo conmigo y todo, y que creía que sabía todo. Después un día el Espíritu Santo me dice, no hago lo que a vos no he revelado, yo te voy a revelar. Y después vio que me sorprendí. Yo creía que en algunas cosas nomás estaba equivocada. Había sido totalmente, yo también predicaba Apocalipsis y me ungía, saltaba y me usaba también así el Señor. Pero había sido que totalmente estaba equivocada, que era todo pasado ya Apocalipsis. Y yo también predicaba como futuro Apocalipsis. Y después con el tiempo venía pidiendo perdón al Señor. Y después me decía, y también el Antiguo Testamento. A mí no me interesaba tanto el Antiguo Testamento, lo que me gustaba mucho era la carta de Pablo. Y me parece que ya, ¿para qué tanto quiero saber ya el Antiguo Testamento? Pero el Señor me dice que me va a dar también conocimiento y voy a dividir también. Y a medida me voy dividiendo más y más el Antiguo Testamento, Apocalipsis. Voy dividiendo más y más. Por eso se tiene que humillar nada más. Esa incredulidad mismo. Creemos el orgullo, mayor concepto de sí mismo. Esa cosa tenemos que humillarnos para ver la pobreza que hay todavía en nosotros. Vamos entrando en la profundidad. Dale al Señor que te abra tu mente. Y hasta que llegué y le dije, Señor, dame entendimiento tal y cual. La palabra punto por punto para que yo pueda predicar y pueda explicar. Porque muchos pastores no te pueden explicar. Ni ellos saben, no se le abre. Por eso dice que con prontitud, dice que trace bien la palabra de Dios, que no tenga de qué avergonzar. Obrero aprobado, dice. Por eso yo también predicaba así, yo no critico por los pastores. Porque a muchos no se revelan y otros se revelan. Y bueno, dice, el que come de todo el que coma. Y lo que es débil en la fe. Dice, recibí a lo débil de la fe, no para contender sobre opiniones. Nosotros no tenemos que contender, creer que somos más que otros. Si te da el Señor entendimiento, tenés que dar gracias. No tenemos que contender sobre palabras. Si das lo otro, que todavía no se le abre. Dice, para el Señor, dice, lo que come legumbre, para el Señor está parado. El Señor le usa también en gran manera para salvación. Porque esta palabra por misericordia, cuando más nos vamos humillando, el Señor va a ir dando, vio que entendimiento más y más. Y no es para criticar, porque nosotros no tenemos que criticar uno por otro. Vemos nosotros por qué no fue revelado a los 12 apóstoles que andaba de la ley, que andaba con Cristo.
¿Por qué no fue revelado? Ellos siguen. Fue cerrado de Pedro y eso, de Marco. Y dice en Gálatas 2:11, dice, resistí cara a cara con Pedro porque era de condenar. Porque Pedro decía, si no cumplía la ley, si no se circuncidaba, si no se bautizaba, si no guardaba los sábados, si no lavaba los pies, si no se ungía, va a ser condenado. No tiene por suficiencia la muerte y la resurrección de Cristo, que ahí está el perdón de pecado. Ahí tenemos que confesar que hay incredulidad en nosotros. Y ahí va a ir desatando esa incredulidad y va a ir aumentando la fe. Tiene poca raíz todavía nuestra fe. Pero el Señor usa igualmente a los predicadores y a todos nosotros a nuestra medida. No es para contender la palabra. Hay mucho que quiere contender, porque cada iglesia, cada pastor tiene distinta estatura. Nosotros vemos que los padres cuando mueren, queda su hijo de 14, otro de 12, de 7, de 9, según su estatura, gobierna a su hermano, le cuida a su hermano. Así también, cuando no hay pastores, cuando no hay unos que tienen conocimiento bien de la palabra, bueno, le usa al Señor según su estatura. Igual el Señor le usa. También se manifiesta en sanidad, se manifiesta en lengua, interpretación, en distintas formas. El Señor se manifiesta con él, pero anhelad los dones mejores que yo os muestro, dice Pablo. Anhelad el regalo mejor. Don quiere decir regalo mejor, capacidad mejor, en la cruz de Cristo. Pedir perdón de tu incredulidad, porque ahora los hijos de Dios ya tienen perdón de pecado para salvación. Pero ahora lo que nosotros, para tener una vida victoriosa sobre Satanás acá en la tierra, sobre esa aflicción, sobre esa angustia, sobre esa incredulidad que no puede escuchar la palabra, desinterés a la palabra, enojo, ira por la corrección, contención contra la palabra, mayor concepto de sí mismo. Ese sabio en su propia opinión, cree como entender, nada más es. Y no deja al Señor, no pedir perdón. Y no deja al Señor que te habla más, que te dé entendimiento más y más. Cree que ya sabes todo. Sabio en nuestra propia opinión. Cuando nosotros sabemos, por eso, cuando cada uno se cree, yo también fui así. Yo también me creía que yo sabía más que todo. Y ya sabía toda la Biblia. Yo no busqué para mi revelación. El Señor me la dio. Como dice Pablo, yo no aprendí de hombre, sino fue revelado por el Espíritu Santo. El perdón de pecado, que ahí está. El Señor desata ese sello a María, que ya estaba abierto, que Él desató ya ese sello de incredulidad, de mayor concepto de sí mismo, contención contra la palabra, divisiones entre iglesia y entre hermanos. Cada uno dice mi iglesia nada más. Cree que su doctrina nada más y contiende sobre la palabra, dice. No debe contender, dice. El siervo de Dios no debe ser contencioso. Ese pecado, contender, tener en poco, porque no tiene el conocimiento que vos tenés. Para el Señor está parado. Por eso nunca tiene que, si va en una iglesia, nunca vaya a contender. Nunca agarre hermanos así y le diga no, así. Está mal tu pastor lo que está predicando. No invalide la palabra. No vaya a faltar respeto al pastor. Tiene que sentar y escuchar. Y no, si no es el mismo conocimiento, cállese. Y ustedes ya saben, porque para otro les sirve. A la oveja que le dio el Señor sirve. No contienda sobre la palabra.
Esos son pecados, son divisiones, falta delante del Señor. Nunca haga esa cosa, ni tampoco si te invitan. Por ejemplo, vamos a hablar, hay alguno que entiende, por ejemplo, que el sábado se tiene que guardar y vos te vas y querés tocar sobre ese tema. Vos tenés que mostrar la incredulidad. Primeramente todos los pecados, la incredulidad que en Adán ya, ese pecado, ese es el sello. Ustedes tienen que mostrar, ese es el pecado. Está muerto en nosotros la fe en Adán, pero nosotros a medida que escuchamos la palabra, por primera vez tenemos la fe, una miniatura, una criaturita. Es cuando pedimos perdón de pecado por la incredulidad y ahí entró el espíritu de fe, el espíritu de gozo, paz, alegría. Una miniatura y después tiene que crecer pidiendo perdón y escuchando la palabra, reconociendo que hay poca fe, poco raíz. Y tienes que predicar la cruz del Señor para arrepentimiento de pecado. No vaya a querer contender sobre opiniones. Pablo dice, con los judíos, con los gentiles, solamente no podemos adorar la idolatría de ellos, no podemos participar en el pecado de ellos, solamente, pero no podemos nosotros ir a tocar opiniones de ellos. Y vemos acá, dice, estamos leyendo Efesios 3, dice, porque por la revelación me fue declarado, dice, el misterio como antes lo es escrito brevemente. Dice que él por revelación, dice, me fue declarado el misterio, la cosa escondida, la fe, gozo, paz, alegría. Por revelación, para tener fe a Cristo crucificado, que ellos venían anunciando ya mismo. Pablo también era judío, por la ley venía anunciando que un día Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero cuando vino tampoco él no creyó. A los 35 años, creo que después de la muerte y la resurrección, recién se convirtió Pablo y fue revelado a él, por revelación. Dice en Gálatas que él no fue enseñado por hombre. Vamos a ver si encontramos. El 2.1 que dice que 2.1 que estudió según revelación, ese es el 2.1. Sí, no, pero ahí dice, acá está. 1 dice, vamos a leer desde 14. Desde 11 mismo vamos a leer, desde 11. Pablo dice acá, más os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí, dice, escuche bien, ¿qué el evangelio anunciado por Pablo? Cristo crucificado, que ya vino, ya se cumplió. La palabra de los profetas que venía anunciando. Él dice que no habló ni una cosa de lo que fuera de lo que dicen los profetas. Pablo también, él dice que ya vino, ya se cumplió la palabra de los profetas. Y hago saber, hermano, que el evangelio que anunciado por mí, no es según hombre. Dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vemos acá. Él no aprendió de hombre, porque fue instruido por la ley. Pero a él, primero tiempo sabemos que ya ellos venían predicando que Cristo va a venir a morir en la cruz. Y cuando vino, ¿qué pasó? Con esa ley no conoció que era Cristo. Cristo se reveló en el camino de Damasco. Y ahí fue una luz, dice. Ahí la luz de fe le hizo reconocer
quedó ciego, dice. Le hizo caer del Calvario, de la fuerza de incredulidad, y tuvo que creer a Cristo crucificado. Ahí se manifestó el poder de Dios y ahí tuvo que conocer. No aprendió según hombre. Ellos venían anunciando. Él era instruido en los pies de Gamaliel, maestra de la ley, y sin embargo no conoció por la ley a Cristo. Cuando Cristo fue revelado a él por el camino de Damasco, ahí va con una luz, dice. Y la luz ¿qué es? La fe, gozo, paz, alegría, amor. Y cayó del caballo. ¿Qué quiere decir? Cayó de la fuerza de incredulidad. Lo sabemos nosotros cómo el poder de Dios le ha hecho templar y ha quedado ahí medio muerto para que sea revelado Cristo. Y entonces, vemos acá. Dice acá, ni aprendí de hombre, sino por la revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. En el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y asolaba. Él estaba participando en la muerte de Esteban también. Esteban decía que era Cristo lo que ha venido. Y Pablo dice que no es, porque era fariseo. Y él era judío también, pero perseguía a los otros judíos que creían que era Cristo que vino a morir en la cruz. Y le mataba también. Acá dice perseguía sobremanera a la iglesia de Dios que asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mi contemporáneo, de mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mi padre. Ellos eran muy celosos de la ley. Y con la ley, él sabía bien la ley y no conoció a Cristo con la ley. Ellos que venían anunciando ellos mismos que un día Cristo va a venir a morir en la cruz para perdón de pecado. Ellos vio que naturalmente venía haciendo toda la ley, cumplía toda la ley y era muy celoso por su tradición. Y después cuando vino Cristo a morir en la cruz, ellos no conocían, porque no pedía perdón. De su incredulidad no reconocía que tenía incredulidad, no podía. Se justificaba porque ellos cumplían la ley. Creía que por la ley va a cumplir, va a conocer a Cristo. Y acá vemos, dice Pablo, en el judaísmo aventajaba mucho, en mi contemporáneo, en mi nación, siendo mucho más celoso de la tradición de mi padre. Pero cuando agradó a mi Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo de mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Escuche bien, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí en Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, ni sino que fui en Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasando 3 años, subí a Jerusalén a ver a Pedro. Permanecí con él 15 días. Bueno, vemos acá, él no le enseñó los apóstoles ni nada de Jesucristo. A los apóstoles de Jesucristo, ellos ciertamente ellos tenían revelación que era Cristo, pero ellos mezclaban, no tenían por suficiente, era débil en la fe. Ellos no creían que solamente el sacrificio de Cristo, la muerte y la resurrección, hay perdón de pecado. Ellos quieren todavía seguir con la ley. Y él dice, no recibí de hombre ninguna enseñanza, sino Dios le reveló. Como a mí me revela el Señor, como a ustedes, amados, que se humilla de esa incredulidad, va a ser revelado a ustedes también. Esta cruz de Cristo que ahí solamente puede tener entendimiento de la palabra, o si no puede tener todo, teoría
como los judíos tenían teoría de la ley, pero no conoció la cruz de Cristo. Usted va a conocer a medida que se va pidiendo perdón de la incredulidad. Ese mayor concepto de sí mismo. Sabio en su propia opinión. Cree que es así la Biblia. Cree que a su manera es la Biblia. Lee y le instruyeron. A Pablo le instruyeron de la ley. Pero él no conoció a Cristo por la instrucción de la ley, sino fue revelado, a él se fue, dio presentado Cristo y ahí él pidió perdón y ahí tuvo a Cristo y después fue revelado a él, todo el tiempo fue revelado la cruz de Cristo. Y entonces vemos acá, por eso vemos nosotros, antes era misterio, dice acá en Efesios 3, dice que por revelación me fue dada, dice. Me fue declarada el misterio como antes lo es escrito brevemente. Por revelación. Y a usted va a ser revelado a medida que va a ir leyendo, a medida que va escuchando, a medida que se manifiesta la vieja creación Satanás y pelea contra esa incredulidad, mayor concepto de sí mismo. No está de acuerdo a la palabra. Cree que es palabra de hombre. No te gusta la palabra. No crea que no te gusta porque tenés fe, que ya sabe todo. No te gusta porque no cree esta palabra. No está de acuerdo porque Satanás está queriendo sacar la revelación. Te enojas porque cuando te muestra el pecado. ¿Por qué? Porque no cree. Hay mucha incredulidad. Cree que ya sabe todo. No está de acuerdo a la palabra. Pedí nomás perdón. Lo que no entendés todavía Dios la revelará. Pero pedí perdón de la incredulidad. Que no te gusta esta palabra, te cansa. Te aborrece la palabra. No te interesa la palabra. Esa es la incredulidad. Pedí perdón. Pedí perdón. Y en ese perdón, esa es la cruz de Cristo. Toma cada día, cada momento tiene que morir tu incredulidad. Pelea la buena batalla de la fe. Así fuiste llamado para pelear, para crecer en ustedes. Ahora, ya tiene la fe una miniatura, pero no tiene raíz, como dice Marcos. Pero a medida que se va humillando de esa incredulidad, porque tenemos la naturaleza vieja que está luchando. Satanás, el sello que traemos de allá de Adán, el sello de la incredulidad, selló la fe. Y entonces tenemos que ir reconociendo, pero ya tenemos el regalo, la gracia inmerecida, el perdón de Dios para pedir perdón de la incredulidad y luchar contra ese espíritu de incredulidad imposible, escuchando la palabra que te va a cambiar tu vida. Imposible pidiendo perdón, como la oración del publicano: ten piedad de mi pecado. Y el otro se justifica. Y muchas veces nos justificamos. Creemos que sabemos toda la palabra. Tenemos mayor concepto de sí mismos. Somos sabios en nuestra propia opinión. Hay divisiones entre iglesias, entre hermanos. Eso es pecado. Ofensa a Dios. Tenemos que pedir perdón. Hay incredulidad. Satanás te está siguiendo. Seguí en el sello. Está sellado esa fe de ustedes, de mí, si no pido perdón. El Señor desató, cada vez que pedimos perdón, desata ese sello del hombre, la incredulidad, el tormento sabio en tu propia opinión. Enojo irá por la corrección. Crees que sabes todo. Divisiones, mayor concepto de sí mismo. Porque hay divisiones cuando rechazas a tu hermano. Cree que sabe más y que son más algo que esa persona.
Si se humilla a esa persona, Dios también le va a dar revelación. No llega todavía al conocimiento. Dios también le va a revelar si se humilla, si pide perdón. Poco a poco vamos a ir conociendo. Nosotros vamos a ir conociendo nuestro pecado y ahí va a ir sacando el sello de la vieja creación de la incredulidad. Y esa fe va a ir sellando en nuestra mente. Fe, gozo, paz, alegría, amor, va a ir sellando. Por medio del perdón es la gracia, el perdón de Cristo, porque no merecíamos. Bueno, éramos enemigos, dice antes. En Colosenses encontramos. Pero ahora somos ya amigos de Dios. Sí pedimos perdón, porque si no, siendo hijos de Dios a veces andamos como enemigos. Destruimos la vida de Cristo en nosotros mismos. Esa fe, gozo, alegría no se puede formar porque hay orgullo. Sabio en tu propia opinión. No pide perdón. No usa la cruz. Tienen poco. El perdón de pecado. Todo el tiempo hasta la venida de Cristo tenemos que seguir humillándonos. Hasta la muerte, quiero decir. Porque ya vino Cristo a morir en la cruz. Ese es el último tiempo. No hay más otro tiempo. Satanás puso el fin del mundo, como quiere decir, fin del mundo, fin del cielo viejo y tierra viejo, el nuevo cielo y nueva tierra, ahora el nuevo poder, nueva tierra, Cristo, esa fe, gozo, alegría en la nueva tierra, solamente pidiendo perdón va a habitar, va a salir del viejo tierra y del viejo cielo, que es el poder de Satanás, la incredulidad. El odio, rencor y mayor concepto de sí mismo, sabio en tu propia opinión, querés contender contra la palabra, crees que sabe más, ese espíritu de contención, divisiones que hay en nosotros. Y dice acá, leyendo lo cual poder entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, ¿qué quiere decir, Julio? Es oculto. Pero leyendo. Pero una persona que no lee la palabra, una persona que no escucha la palabra y no pide perdón de la incredulidad, ¿cómo va a conocer la cruz de Cristo? Si no escucha la palabra, no lee, no pide perdón, no va a conocer. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Este misterio es la incredulidad, que estaba sellado tu alma y sigue todavía sellando en alguna área, porque hay mucha incredulidad. Tenés para salvación, pero para crecimiento todavía hay misterio. Y leyendo y pidiendo perdón de esa incredulidad, ese mayor concepto, sabio en tu propia opinión, divisiones con tu hermano, porque es débil en la fe y por eso le contendés y le tenés divisiones. Y entonces eso son todo, es el resultado de la incredulidad. No conocer todavía. Y entonces tenemos que pedir ese espíritu de contención, sabio en tu propia opinión. A la medida de vuestra fe, hasta ahí conocemos a Cristo. A medida que vamos escuchando, leyendo, y a medida que vamos humillando, el Señor va a revelar. Pablo no tuvo vio que no aprendí de hombre, sino de la revelación. Usted a medida que se va humillando, ahora ciertamente está escuchando. Pero ustedes con escuchar nada más, si no pide perdón de la incredulidad, ese rechazo a la palabra, desinterés a la palabra, cansancio a la palabra, enojo, ira por la reprensión. Cree que es palabra de hombre, mayor concepto de sí mismo. No te interesa esta palabra, no de pedir perdón. Ese demonio, ese sello, no reconoce que está en su mente. No pedir perdón al Señor. No puede, Dios, que puede ser oidor de la palabra, pero no hacedor. Porque los judíos también han tenido la palabra. Ellos venían, ellos mismos anunciando
que Cristo va a venir a morir en la cruz. Pero, dice, no le aprovechó. Dice, porque la palabra de Dios, porque no fue acompañada con fe, porque no pide perdón de la incredulidad a la muerte y a la resurrección de Cristo, ni conoció a su Creador. Y esa fe, por eso tenemos que humillarnos mucho, incredulidad, que no seamos oidor, religiosos, creemos, nos orgullecemos, sabios en nuestra propia opinión, creemos que sabemos todo, contenciosos, divisiones, y está sellado todavía en parte. Tu mente está en misterio, aunque el Señor ya reveló todo, su vida para ti, pero vos no conocés, vos no estás gobernado de la fe, gozo, paz, alegría. Hay toda clase de contención, divisiones solamente en ti. Mayor concepto de sí mismo, sabio en tu propia opinión, no pidas al Señor esa incredulidad. ¿Crees que es palabra de hombre? Con mucho, ya estoy escuchando que está murmurando ya, que dice, la mujer dice, no puede, dice que por mi predicación en el Facebook que está, algunos ya escuchó y critica ya. La mujer no puede predicar, no puede enseñar ni ejercer dominio. La mujer que está hablando de la Biblia no dice una mujer natural, puede ser constituido de mujer y hombre, esa es la iglesia. La iglesia no está hablando a mujer natural. La iglesia tiene que callarse mientras que escucha la predicación, mientras que el marido es el pastor, o puede ser una mujer que está usando el Señor. No hay hombre y mujer, dice en Gálatas. Me va a buscar ese versículo de Gálatas para aquellos que están contendiendo contra esta enseñanza, porque ya algunos por la incredulidad, la palabra no conociendo, naturalmente entiende la palabra, cree que la mujer está hablando de lo natural. Entonces Dios no murió en la cruz, no perdona a la mujer. Dios hace excepción de personas con la mujer. La mujer habla de la iglesia. Ahí vemos en Efesios 5, 3:28. Marido, amad a vuestras mujeres. Y la mujer dice sujeta a su marido. Eso está hablando. Primeramente nuestro marido es Cristo y después el marido es los predicadores, puede ser mujer, constituido de mujer y hombre. ¿Qué dice en Gálatas? 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay varón ni mujer. El Señor ya perdonó a todos y puede de mujer. Esa mujer que está hablando habla de la iglesia. La iglesia es la mujer de Cristo y la mujer del predicador, el varón es el marido, que tiene que estar la mujer en la iglesia mientras que se está preparando para ser un predicador. Tiene que escuchar la palabra del predicador. Y mucho es sabio en su propia opinión y ya no está murmurando porque yo que estoy predicando, y dice que no puede, la mujer tiene que callar, dice, no le permito, dice, a la mujer ejercer dominio sobre el hombre. ¿Qué quiere decir? Sobre los pastores. Por eso Pablo también le dijo, los profetas estén sujetos a los profetas. Y después dice, también mujeres, dice, ahí está, no admito hablar en la congregación. Esa mujer es la iglesia, se constituye de hombres y mujeres, no hay varón ni mujer. Aquello que interpreta la palabra de Dios naturalmente está equivocado. Que se tiene que humillar ese espíritu de orgullo sabio en su propia opinión, divisiones que pone. Tiene que dividir bien, obrero, no tiene de qué avergonzarse, que trace bien la palabra de Dios. Los carnales
mientras que no pedimos perdón de esa incredulidad, mayor concepto de sí mismo, sabio en su propia opinión, no va a entender que la mujer habla de la iglesia. Y entonces va a ir contendiendo y va a traer más incredulidad a los que le escuchan. Aquellas mujeres que podían prepararse para predicar se va a desanimar porque por no trazaron bien la palabra. Le trae más incredulidad. ¿Y para qué se va a preparar la mujer? Entonces, está mal ese conocimiento. Tiene que pedir nomás que el Señor revele. Aquello que está opinando así, aquello que entiende así, que pida perdón de ese mayor concepto de sí mismo y que le revele el Señor. Como también un hermano dice que se agarró una parte, dice, no tenemos derecho, dice Pablo, de traer una hermana por mujer. Dice, 8 y Bernabé nomás no tenemos derecho de trabajar y de comer. Y dice que un hermano entendió mal y llevó una hermana joven junto una semana en su casa en concubinato y después trae otra vez a la iglesia. Y después le preguntó el pastor, ¿por qué hace eso? Y dice, le sacó la Biblia y le dice que no tenemos derecho de traer una hermana por mujer. Entiende naturalmente, a según su concupiscencia, a según su deseo. Naturalmente esto se tiene que interpretar espiritualmente. La mujer está hablando hermano por hermana por mujer. Está diciendo nosotros no tenemos derecho de tener una iglesia, dice Pablo. Porque a Pablo no le consideraba los otros apóstoles, los profetas no le consideraban como apóstol, porque como decía que ya terminó la ley. Y entonces tenemos que tener cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aquello que está doctrinado así. Ten cuidado, empiece a pedir perdón. Yo también muchas cosas entendí antes, como me instruía. Y yo creía que estaba todo bien. Yo predicaba Apocalipsis, que el Señor Jesús va a venir como futuro. Pero después el Señor me dio conocimiento, que en futuro está escrito la palabra. Encontramos en Isaías 53, 700 años antes. Dice, como cordero fue llevado. Hay como ya que si fuera que Cristo ya consumó, ya murió. Pero falta 700 años antes. A veces la palabra habla como futuro, como pasado, pero en hebreo se interpreta igualmente, quiere decir pasado, presente y futuro, la misma cosa. Y todos los que han escrito son hebreos, son judíos. Nosotros sabemos, Pablo es judío, Juan es judío, y ellos escriben como futuro la venida de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo en la venida. Ahí puso el fin de otro siglo, de otro tiempo. A Satanás le puso el fin, otro cielo. Pasó el cielo, el poder más alto, que era también Satanás. Pasó el viejo poder de Satanás, el cielo viejo. Y la nueva tierra. La tierra es Satanás, habitada en nuestra mente. Solamente adoramos a Satanás, lleno de sufrimiento, lleno de dolor. Nuestro Dios era Satanás. Y pasó ya. Y ahora nueva tierra y nuevo cielo. Ahora es poder nuevo, fe, gozo, paz, alegría, amor en tu alma. Ya arrebató, tomó ya el Señor tu alma para Él. Arrebatar, que decir tomar. En el aire, ¿qué quiere decir? En el soplo que va y no vuelve, dice en Salmo. Ese soplo, ese espíritu, ese aire que tenés, vida natural, ahí fue arrebatado tu alma con fe, gozo, paz, alegría. Desde que viene Cristo, ya todo aquello que pide perdón de pecado es ya arrebatado en el espíritu, en el aire, en el soplo
como quiera llamar, alto, alma, espíritu. Nosotros tenemos un soplo que nos dio el Señor cuando creó a Adán. Un aire que da vida, que habla, que tiene conocimiento, que está escuchando la palabra de Dios y que también no quiere escuchar la palabra de Dios. Le hace caminar a nuestro cuerpo, le da vida. Es el soplo, es el aire que va a venir y no va a ir y no va a volver más el día de la muerte. Ese es lo que arrebató. Cristo tomó para él desde el día que vino a morir en la cruz. Todo aquello que pide perdón, toma la mente, el aire. Eso es lo que dice. Y bueno, hay muchas cosas. Tiene que aquello que está Dios que escuchando, tiene que pedir esa incredulidad, sabia en su propia opinión. Aunque sea, soy mujer. Yo no aprendí de hombre, ciertamente. Yo que leí mucho estudio bíblico, yo no contradecía a nadie. Creía que era verdad los estudios que daban. Yo creía también, predicar también que el Apocalipsis. Me ungía también el Espíritu Santo. Me usaba en gran manera hasta que yo sé. Y después el Espíritu Santo me dice que me va a dar revelación. Y yo creía que era una parte nada más. Que yo estaba equivocado. Había sido que todo era al revés. Que el Señor Jesús, que la venida del Señor Jesús es cuando Cristo vino a morir en la cruz. Ese ahí ya podemos ser arrebatados, tomados en el aire, en el Espíritu. Desde ahí ya estamos tomados. Y después aquello que pide perdón. Pero lo que no pide perdón no está arrebatado, no está tomado. Y tenemos que dividir bien la palabra de Dios.